Hermanos, como es la última vez que estaremos aquí en esta conferencia, y sé que lo que voy a decir también lo digo en nombre de Otto, queríamos darle las gracias por habernos invitado a venir aquí a predicar la palabra, y de igual manera queremos decirles que ha sido un placer ministrarles. Ustedes son muy atentos a las Escrituras cuando uno está predicando la palabra del Señor a un pueblo que quiere oír la palabra del Señor. Eso estimula al predicador a predicar. Así que en nombre de Otto y en nombre mío, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Gracias, Eddie, y gracias a la Iglesia Bautista Reformada de Guayaquil. De todas maneras, les voy a decir algo que parece contradictorio. Es bueno venir a conferencias como estas, muy bueno. Y la razón por la que tanto Otto como yo aceptamos la invitación y estamos aquí y sentimos que es un privilegio venir es porque es muy bueno venir a este tipo de conferencias. Lo que quiero decir y compartir antes de terminar es que los cristianos no viven de conferencias. Podemos venir a una conferencia como esta, salir muy animados, pero lo que nutre la vida del creyente es, por un lado, su comunión personal con el Señor, su lectura diaria de las Escrituras y lo que reciben de su iglesia local, del pastor que el Señor les puso a pastorearles domingo tras domingo. En la República Dominicana tenemos, yo le decía, o no recuerdo si era él que me decía a mí, hablando el otro día con nuestro hermano Miguel Núñez, que nosotros en República Dominicana tenemos algo así como una glotonería espiritual, porque se hacen muchas conferencias constantemente. Y qué bueno, recibimos a muchos buenos predicadores que nos hablan de la palabra, pero lo cierto es, mis amados hermanos, que lo que edifica a los cristianos no son las conferencias. La conferencia es un empuje, es un ánimo para hacer lo que uno tiene que hacer en el resto del tiempo, y el resto del tiempo es tu propia comunión con el Señor, tu lectura de la palabra y alimentarte de ese hombre de Dios que Él ha puesto en tu iglesia local para predicarte la palabra. Y apreciamos enormemente el trabajo de pastores que nadie conoce, muchos de ellos, pero son conocidos por el Señor. Y yo tengo la sospecha de que cuando lleguemos al cielo y el Señor comience a repartir coronas, algunos nos vamos a sorprender cuando comiencen a llamar primero personas que nadie conocía, porque el Señor no ve como el hombre ve. Dios mide al hombre no por su popularidad o por lo conocido que es, lo mide por su fidelidad a la predicación de la palabra. Y de paso, yo sé que hay pastores aquí. Gracias, hermanos, por haber venido y haber participado de la conferencia. Es un privilegio para nosotros como pastores ministrar a pastores. Así que de verdad, gracias, hermanos, por haber atendido a la invitación y haber estado aquí en estos días. Pero me toca una última conferencia. Yo espero que ustedes no estén tan cansados. En cierta ocasión se dice que alguien le preguntó al famoso escultor italiano Miguel Ángel cómo era posible que él tomara un bloque de mármol y pudiera esculpir de ese bloque un caballo. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto una escultura de Miguel Ángel, pero se le ven las venas, es algo impresionante ver una escultura de Miguel Ángel. ¿Cómo tú puedes hacer eso? Y dicen que Miguel Ángel le respondió, es muy fácil. Yo tomo el bloque de mármol y le quito todo lo que no se parece al caballo. Hermanos, eso es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros. Él tiene un cincel en la mano y Él nos está quitando todo lo que no se parece a Jesús. El cielo será glorioso, no porque habrá calles de oro,
puertas de perlas. El cielo será glorioso porque Jesús va a estar ahí. ¿Y saben qué es lo segundo más grandioso que va a haber en el cielo, aparte de Jesús? Que todos vamos a ser igualito a Él. Porque ese es el propósito de la salvación. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí vienen los evangelistas de la prosperidad y nos dicen, eso es, amén. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es tener un buen carro, una buena casa, un buen matrimonio, un buen sueldo. No. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Lo que Pablo está diciendo es, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para que sigan siendo hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien, ser como Jesús. Eso es lo que la Biblia llama santificación. Estamos en un proceso de santificación. Sin embargo, no todos los cristianos están conscientes del papel tan importante que juegan las emociones en ese proceso de cambio, ni el tremendo obstáculo que las emociones pueden llegar a ser en ese proceso de transformación cuando no ocupan un lugar correcto en nuestras vidas. Y ese es precisamente el tema que vamos a considerar en esta última ocasión, la suficiencia de las Escrituras y nuestras emociones. Nuestras emociones juegan un papel de suprema importancia en cada decisión que tomamos, en la forma como evaluamos y reaccionamos a cada información que recibimos, en nuestra relación con los demás, incluyendo nuestra relación con Dios, en nuestro proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual, en la forma como nos comportamos. Como dice un autor llamado Matthew Elliott, todo cuanto hacemos, todo cuanto decimos, todo cuanto pensamos, en algún sentido es emocional. Constantemente estamos revelando lo que hay en nuestros corazones en función de nuestras emociones. ¿No es así? La gente dice, me siento de esta manera, me siento de esta otra, o ya no me siento igual que antes con respecto a tal o cual persona. Ya no me siento. Uno usa mucho esa palabra, sentir. Somos seres emocionales. Eso es parte de la forma como fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo funcionan las emociones? ¿Podemos ejercer algún control sobre nuestras emociones o somos más bien controlados por ellas? ¿Cómo debe ser la interacción entre nuestras emociones y nuestro intelecto, nuestra razón? ¿Cuál de esas dos facultades deben ir sentadas en el asiento del conductor y cuál debe ir sentada en el asiento del pasajero? ¿Las emociones o el intelecto? Esas son algunas de las cosas que yo quiero que veamos en esta última conferencia, comenzando con una perspectiva bíblica del funcionamiento de nuestras emociones. Porque yo me temo, mis hermanos, que algunos creyentes pueden haber comprado sin darse cuenta algunas nociones equivocadas con respecto a las emociones por la influencia de una perspectiva filosófica que vino a ser popular, sobre todo a finales del siglo XIX, a todo lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI. Y me refiero al materialismo. De acuerdo con el materialismo, el hombre es un ser puramente material, como una especie de maquinaria muy compleja, cuyas emociones se producen como resultado de un conjunto de reacciones químicas o fisiológicas de las que el hombre no es responsable. Esta postura recibió un espaldarazo con la teoría de la evolución de Charles Darwin.
El hombre es considerado como el resultado de un afortunado accidente en el que la materia, luego de millones y millones y millones de años de evolución, produjo lo que nosotros somos hoy. En una ocasión había un individuo que estaba dando un tour en un museo de eso de ciencia natural y decían: ustedes ven ese fósil que está aquí, ese fósil tiene 25 millones y 4 años. Pero wow, ¿y cómo ustedes pueden saberlo con tanta precisión? Dice: bueno, porque cuando yo entré a trabajar aquí tenía 25 millones y ya llevo 4 años trabajando. Dentro de ese esquema, las emociones surgen como un impulso básico de supervivencia del ser humano. Por ejemplo, muchas veces, ¿verdad que nosotros mostramos los dientes cuando estamos airados? ¿Se han dado cuenta de eso? Está airado. Bueno, Darwin dice o decía que esa es una reacción aprendida cuando nuestros antepasados, a lo que eran medio monos, es que me acabo de acordar de una conversación que un niño tuvo con la mamá, porque ella va donde la mamá y le dice: mami, ¿de dónde venimos nosotros? Dice ella: el Señor nos creó. Y luego va donde el papá y le dice: papi, ¿de dónde venimos nosotros? Dice: del mono. Y el niño confundido vuelve donde la mamá: mami, yo fui donde papi y le pregunté que de dónde venimos nosotros y me dijo que del mono, y tú me dijiste que era de Dios. Y sabes, no, es que yo estaba hablando de mi familia. Pero el punto es que, según Darwin, esa es una reacción aprendida cuando nuestros antepasados usaban los dientes para morder al agresor en un acto de defensa. Y aunque ya nuestra especie no suele defenderse, a excepción de algunos futbolistas, el hecho de demostrar los dientes, dice Darwin, permanece como un medio de comunicar a otros la emoción de la ira. Y así podríamos continuar buscando una explicación al resto de las manifestaciones emocionales de los seres humanos. De más está decir, hermanos, que esta teoría es totalmente inaceptable desde el punto de vista bíblico. Nosotros sabemos por la Escritura que el hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza, compuesto de una parte material, que es el cuerpo, y de una parte espiritual, que es el alma. Y hay una interacción misteriosa entre el alma y el cuerpo que nosotros no podemos explicar. Por ejemplo, una gran alegría como una gran tristeza puede hacernos llorar. Ahora, la alegría y la tristeza se experimentan en el alma, pero las lágrimas son físicas. Activan las glándulas lacrimales y nosotros lloramos. La tensión nerviosa produce úlceras o puede producir úlceras. Un temor extremo puede paralizarnos e incluso dejarnos sin voz. Un fuerte sentido de culpabilidad puede enfermarnos y puede causar en nosotros diversos trastornos físicos. Probablemente es a eso que se refiere David cuando dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32. Aparentemente David estaba físicamente consumido por su sentido de culpabilidad. Y en Proverbios capítulo 3 dice: teme a Jehová, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, noten algo importante. En todos estos ejemplos que nosotros hemos dado de reacciones emocionales, existe una condición previa que el individuo evalúa y a la que el individuo reacciona. En otras palabras, nuestras emociones no surgen porque sí. Nuestras emociones tienen una estrecha relación con nuestra percepción o evaluación de las cosas. Esa percepción puede ser real, puede no serlo, pero el hecho de que nosotros percibamos la realidad de cierta manera es lo que produce en nosotros reacciones emocionales. Por ejemplo, el sufrimiento emocional del Señor en el huerto de Getsemaní era real,
causado por la perspectiva de un dolor físico y espiritual real. Pero también puede darse el caso de una persona que experimenta una agonía real por un problema imaginario. ¿Han visto eso? Una persona que está en una verdadera agonía por un peligro que no es real. Eso puede darse. Es un problema de percepción. Es por eso que el Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Hay individuos que siempre se están proyectando hacia el futuro y sufren hoy lo que supuestamente van a sufrir en el futuro. Y dice el Señor, no vale la pena afanarse por el mañana. Basta cada día su propio mal. De manera que las emociones no se producen en nosotros porque sí, ni son meras reacciones químicas sobre las cuales no tenemos ningún control, sino que se producen como resultado de nuestras percepciones o evaluaciones de las cosas. Por eso alguien ha dicho muy atinadamente que nuestras emociones revelan nuestros valores y nuestras creencias. Nuestras emociones. ¿Cuál es el remedio que da el Señor en Mateo capítulo 6 para el afán y la ansiedad? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo allí? Piensa bien por un momento. ¿Quién creó la vida? Dios creó la vida. ¿Quién diseñó el cuerpo humano con toda su complejidad? Dios lo diseñó. Y si Dios te dio lo más complejo, si Dios te dio lo más importante, si Dios te dio lo que era más difícil de hacer, un cuerpo con vida, ¿no te va a dar un pedazo de plátano para mantener la vida? ¿O un plato de arroz? ¿O cómo vestirlo? Entonces, ¿por qué te afanas? Porque no estás pensando bien. Tú no estás pensando bien. O no estamos pensando bien, porque yo también me afano a veces. Hermanos, yo no tengo temor de perder aquello que a mis ojos tiene poco o ningún valor. Yo no tengo temor de perder lo que a mí no me importa. Por eso es que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas os serán añadidas. Lo que el Señor está diciendo es, tu afán y tu ansiedad se produce por un sistema de valores equivocados. Tú le estás dando demasiada importancia a cosas que no tienen tanta importancia, y le estás restando importancia a cosas que sí la tienen, como el reino de Dios y su justicia. Yo no me airo por lo que no me importa. Eso nunca pasa. Las emociones siempre tienen un objeto en la mira que a nuestros ojos posee algún valor. Como dice Brian Borgman en un libro muy bueno que lamentablemente no está en español, pero es sobre las emociones. Él dice, pensar en la ira no produce ira. Usted puede ir a una clase donde le enseñen todo académicamente de la ira y usted no va a salir de ahí airado. No. Pensar en la ira no produce ira. Ahora, pensar en la injusticia del aborto sí puede producirla. Eso sí puede producir ira. Por supuesto, eso no significa que antes de experimentar una emoción nos detenemos a evaluar conscientemente lo que está sucediendo a nuestro alrededor para luego reaccionar emocionalmente. No, estamos hablando de cosas que ocurren en fracciones de segundos. Por ejemplo, estás dormido, son las 3 de la mañana, profundamente dormido. Y de repente tú escuchas en la sala de tu casa un ruido ensordecedor, inesperado. Lo más natural es que sintamos temor inmediatamente, sin habernos detenido a pensar en las causas probables de ese ruido. Nosotros tenemos hace años un ministerio en Cuba. Y hemos viajado muchas veces a Cuba, pero recuerdo la primera vez que yo viajé a Cuba, nosotros estábamos hospedados, no conocíamos a casi nadie allí, estábamos hospedados en un hotel, fui con mi hermano mayor en la carne y en la fe. Y estábamos los dos ahí en la habitación del hotel, resulta que en medio de la noche, como a las 3 de la mañana,
se oye un ruido, pero un ruido. ¡Pum, pum, 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 pum! Miren, yo estoy en Cuba, ya yo estoy nervioso de por sí, primera vez que voy a Cuba. ¿Saben lo que yo pensé? Yo me levanté y dije, ¡llegaron los americanos! Después resultó que eran unos, no sé cómo le llaman aquí, a los plafones, a los que se ponen los techos para cubrir. Exacto, unas hojas de zinc que cubrían el techo. Entró un golpe de viento y tumbó las hojas de zinc, pero en ese momento yo no sabía lo que era. Entonces el temor no es que uno razona muy rápidamente, eso ocurre en segundos. Pero ese temor se produce por la percepción de que podemos estar en peligro. No es necesario que el peligro sea real para sentir temor. Basta con que tengamos la percepción de que podemos sufrir algún tipo de daño y eso va a disparar en nosotros la emoción del temor. Y lo mismo ocurre a la inversa. Un individuo puede estar tan seguro de que van a darle ese aumento de sueldo que él está esperando, o que la muchacha de la que él está enamorado le va a decir que sí. Aquí se dice, ¿verdad? Tener amores. Estar enamorado. No, pero tener amor es ya cuando el individuo ya es novio de la muchacha. Bueno, hay personas que se adelantan y ya él es novio de ella, pero ella todavía no se ha enterado. Entonces, él está tan seguro de que ella le va a decir que sí, que él ya está disfrutando su noviazgo, pero él no tiene nada en la mano. Nada. El objeto de su alegría es una ilusión, pero él está contento. ¿Recuerdan ustedes cuando Saúl venció a Amalek? En el libro de Samuel dice que Samuel mandó a llamar al rey Agag, a quien Saúl, en desobediencia a la palabra del Señor, le había perdonado la vida. ¿Saben lo que pensó Agag? Ya el problema pasó, me perdonaron la vida. Y dice el texto en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 32, que Agag vino alegremente. Unos minutos después estaba descuartizado. Fue una alegría basada en algo que no era real. Bien, hermanos, espero haber mostrado cómo se producen las emociones. Eso es lo que yo he querido probar hasta ahora. Veamos ahora, en segundo lugar, nuestra responsabilidad en el control de nuestras emociones. Nuestra responsabilidad en el control de nuestras emociones. Si partimos de la presuposición de que nuestras emociones son impulsos primitivos o meras reacciones químicas sobre las cuales no tenemos ningún control, entonces, mis hermanos, nosotros no somos responsables por las emociones que experimentamos. Sin embargo, extrañamente, Dios nos da órdenes en su palabra con respecto a las emociones piadosas y santas que debemos cultivar, y con respecto a las emociones pecaminosas y dañinas que en dependencia del Espíritu Santo debemos desechar. ¿Cómo puede Dios darle una orden a mi vida emocional si yo no tengo control de las emociones? Eso no tendría sentido. Ustedes recuerdan en Nehemías capítulo 8 cuando el pueblo de Israel escuchó la ley de Jehová y dice que todos comenzaron a llorar. Y de repente Esdras le dice al pueblo: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y dice que de repente todos se alegraron y comenzaron a hacer fiesta. ¿Cómo sucedió eso? En el texto que nuestro hermano Otto nos expuso muy bien esta mañana, dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso quiere decir que el mandamiento que Dios impone sobre el hombre no solo incluye nuestra voluntad y nuestro intelecto, incluye nuestras emociones.
Lo que Él espera de nosotros no es una obediencia mecánica a sus mandamientos, no es una ortodoxia fría. Debemos amarle, adorarle y servirle con todo nuestro ser, con nuestro intelecto, con nuestra voluntad y con nuestras emociones. Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo. Ya me imagino algunos que pueden estar pensando esto: pastor, pero es que yo no puedo darle una orden a mis emociones para que sienta algunas cosas y para que deje de sentir otras. Y eso es verdad, en parte. Yo no puedo decirme a mí mismo en este momento: voy a tener gozo, voy a tener gozo, voy a tener gozo. De paso, eso mata el gozo. Hay personas que se levantan por la mañana y yo no tengo gozo hoy, y no hay una cosa que mate más el gozo que eso. Pero noten algo interesante en el resto de ese mismo texto de Deuteronomio 6. Luego del mandato de amar a Dios con todo nuestro ser, el pasaje continúa diciendo, ya ustedes lo escucharon: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Ya ustedes escucharon la exposición de Otto. ¿Qué es lo que ese texto está diciendo? Que ese amor que incluye todo, incluyendo nuestras emociones, se nutre del conocimiento que obtenemos por medio de la palabra de Dios. Para amar a Dios como Él merece ser amado, necesitamos información fidedigna acerca de Él. Una información que debemos traer continuamente a nuestras mentes y a la mente de nuestros hijos. Hay una relación estrecha, es lo que quiero decir, entre nuestras emociones y nuestro conocimiento. Hay una relación estrecha entre nuestras emociones y nuestro conocimiento. Salmo 18, te amo, oh Jehová. ¿Por qué? Ay, no sé, yo amo al Señor. ¿Por qué? No sé, mire, como decía otro hace un momento, yo siento como un corrientazo cuando oigo Dios. No, es que no funciona así. No funciona así. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Estas expresiones de amor por parte del salmista surgieron de una percepción adecuada de quién es Dios, fruto de un conocimiento verdadero acerca de Él. Y lo mismo podemos decir de nuestro amor al prójimo. En la Biblia se nos ordena amar al prójimo, y eso incluye nuestras emociones como la compasión, la misericordia. ¿Cómo surgen esas emociones en nosotros? Escuchen lo que dice Levítico 19:33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestras tierras, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que las penurias, la memoria de las penurias que ellos experimentaron cuando eran esclavos en Egipto, podía disponer sus corazones a experimentar misericordia y compasión por los extranjeros. El hecho de ponernos conscientemente en el lugar del que sufre es una forma de cultivar algunas de las emociones que generalmente acompañan un genuino amor al prójimo. En pocas palabras, somos responsables por el cultivo de emociones piadosas. ¿Cómo? A través del conocimiento de las Escrituras. Escuchen
esta serie de mandatos y recomendaciones de Pablo en Romanos capítulo 12. Y observen, hermanos, cómo esas recomendaciones y órdenes de Pablo van conectadas con nuestra vida emocional. El que preside debe hacerlo con solicitud. El que hace misericordia, ¿qué dice Pablo? Con alegría. Debemos aborrecer lo malo y debemos seguir lo bueno. Debemos amarnos unos a otros con amor fraternal. En lo que se requiere diligencia, no perezosos. Debemos ser fervientes en espíritu. Ay, pastores, que mire, yo por mi temperamento, yo soy una persona que a mí nada me huele, nada me hiede. Todo me da igual. Tú tienes entonces un problema. Tú estás reaccionando de una manera defectuosa. Allí dice, fervientes en espíritu, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. Vamos a suponer, lo que voy a decir es algo completamente ficticio. No espere, por favor, no esperen esta experiencia que yo le voy a dar ahora. No la esperen. Es un ejemplo. Imagínate que es el domingo en la mañana. Tú te estás cambiando para venir a la iglesia y de repente entras en un éxtasis. Y Dios te lleva por 5 minutos al infierno. Y tú estás allí 5 minutos oyendo los gritos de los condenados, sintiendo el fuego, oliendo el azufre. 5 minutos en el infierno. Y de repente Dios te saca del infierno en ese éxtasis y te lleva 5 minutos al cielo. Y tú ahí experimentas el gozo sin límites que vamos a tener en el cielo. Tú ves a tu Salvador, estás allí con el coro de ángeles, con personas de todo pueblo, lengua, tribu, nación, alabando al Cordero. Y a los 5 minutos, en ese éxtasis, Dios te lleva al Calvario y te permite estar 5 minutos al pie de la cruz. Y tú ves al Señor sangrando, tú ves al Señor sufriendo agonías, tú ves al Señor padeciendo todo el dolor y la crueldad de la crucifixión por tus pecados. Y a los 15 minutos, tú sales del éxtasis y Dios te dice, ahora hijo mío, ve a la iglesia y adórame. Pregunta. ¿Tú crees que tú ese día vas a cantar igual en la iglesia? ¿Tú crees que después de haber tenido esa experiencia, tú vas a venir a la iglesia a cantar, Cristo, gracias, Señor, tu sangre me lavó, tengo que pagar la cuenta de la luz mañana? Yo no creo. Ahora bien, necesitamos nosotros ese tipo de experiencia para poder adorar al Señor en su iglesia y decir, Señor, tu sangre me lavó, Cristo, gracias, tu muerte, la ira de Dios propició, Cristo, gracias, yo era un enemigo, ahora soy hijo, gracias, Señor. Tú tienes su palabra en la mano, tú puedes meditar en eso sin tener que tener ese éxtasis y preparar tu corazón para venir a la iglesia no como algo mecánico, sino adorar al Señor con todo tu ser. Todo tu ser. Hermanos, la vida cristiana que es digna de Dios, la vida cristiana que es del agrado de Dios, incluye un sano despliegue de nuestras emociones. Recuerden otra vez el Salmo 100. Venid ante su presencia con regocijo, porque Jehová es bueno. Jehová es bueno. Y eso me lleva de la mano a mi último encabezado.
el papel de la verdad revelada en las Escrituras en el control de nuestras emociones. Ya hemos visto que las emociones tienen una estrecha relación con nuestro entendimiento y evaluación de las cosas que percibimos. Por lo tanto, los pensamientos con los que llenamos nuestras mentes, aquellos pensamientos que son el objeto de nuestra meditación, jugarán un papel de suprema importancia en las emociones que experimentamos, para bien o para mal. Cuando yo era inconverso, yo estuve muchos años en una compañía de teatro. Me encantaba el teatro. Y de hecho, mi pasión cuando era inconverso era el cine. Yo quería ser cineasta, yo quería estudiar cine. Y yo recuerdo que a nosotros nos ponían a hacer ejercicios para poder actuar. O sea, ¿cómo es que esos actores lloran en las películas? Ellos usan la imaginación. A los actores les enseñan a usar su imaginación para poder colocarse a sí mismos imaginariamente en un lugar tal, en una posición tal que los lleva a llorar. Impresionante eso. ¿Podemos nosotros usar la mente, la imaginación y nuestro conocimiento para tener un sano y genuino despertar de nuestras emociones que no es una actuación? Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12 que no debemos conformarnos a este siglo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. El proceso de santificación en la vida cristiana tiene como centro operativo nuestro entendimiento, no nuestras emociones. Nuestro entendimiento. Nosotros llegamos a la fe cristiana con muchas mentiras en nuestras mentes que ahora debemos gradualmente desplazarlas por la luz de la verdad de Dios revelada en su palabra. Esas mentiras no solo están detrás de todo comportamiento pecaminoso, sino también de toda emoción pecaminosa. Dice Tim Chester, nosotros pecamos porque creemos la mentira de que estamos mejor sin Dios, de que sus reglas son opresivas, de que seremos libres sin Él y de que el pecado ofrece más que Dios. Cada vez que pecamos, ese es el proceso que actúa, es una mentira que nos lleva a pecar. Y más adelante añade, no mucha gente se ve a sí misma como alguien que cree mentiras, pero cada vez que nosotros dejamos de confiar en la palabra de Dios, estamos creyendo en otra cosa, y esa otra cosa es mentira. Cada vez que nosotros dejamos de confiar en la palabra de Dios, es porque estamos creyendo en otra cosa, y esa otra cosa es mentira. Y esa mentira nos lleva a actuar de una manera pecaminosa y nos lleva a sentir de una manera equivocada. Mis hermanos, esto es algo crucial lo que estoy diciendo ahora. Recuerden que nuestras emociones dependen de nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos amargamos ante las circunstancias adversas de la vida? Porque en el fondo, independientemente de la teología que tú digas tener en el papel, en el fondo no creemos que Dios está en control, no creemos que Él está obrando a nuestro favor, no lo creemos. Déjenme poner un ejemplo práctico. Basado en la enseñanza de Pablo en su carta a los Colosenses, una de las cosas que él resalta en esa carta es que nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad. El otro día alguien se robó mi identidad cibernética, o sea, hackearon mi cuenta. Y si una persona hackea tu cuenta, puede mandar correos como si fueran tuyos. Bueno, en el caso del cristiano, ha habido un trasplante de identidad, pero no fue hackeado. Es que ahora tu identidad es cristiano. Tú eres cristiano, esa es tu identidad.
Dice Pablo en Colosenses capítulo 2, nosotros estamos completos en Él habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. ¿Saben qué significa eso, mis hermanos? No tenemos que probarle nada a nadie, no tenemos que tratar de impresionar a nadie con nuestro desempeño, porque nuestra valía no depende de nosotros, depende de Cristo. Ni siquiera, esto me encanta cuando lo leí la primera vez en un libro, ni siquiera tenemos que tratar de impresionar a Dios. Hay creyentes que están tratando de impresionar a Dios. No trates de impresionar a Dios, ya Jesús lo impresionó por ti. Toda mi identidad está en Él. Ahora bien, un creyente puede estar escuchando esto y decir amén, asentir a la enseñanza bíblica con toda su fuerza. Sí, nuestra identidad está en Cristo. O como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, dice, nuestra vida está escondida en Él. Pero una semana más tarde, este individuo pierde su empleo, una posición bien remunerada en una empresa bien reconocida. Esta persona tiene buenos ahorros, ha recibido una abundante remuneración por sus prestaciones laborales. Sin embargo, se siente profundamente abatida porque en su mente él ha perdido su razón de ser en la vida. Antes él era alguien. Cuando él llegaba a esa empresa, don fulano, hay personas que son como el algodón, que para hacer algo tienen que tener el don. Cuando él llegaba a la empresa, no era cualquiera que llegaba a la empresa, era don fulano de tal. Pero ahora él no es nadie. Él es más digno de compasión que de respeto. En la mente de este individuo, su identidad no está en Cristo, su identidad depende de sus logros personales. Su identidad depende de su posición en la empresa, del sueldo que él gana. Ahora fíjense, él sigue siendo cristiano. Eso quiere decir que su identidad no ha cambiado. Su identidad no es desempleado. Yo no sé cuántos divorciados y divorciadas hay aquí, pero déjame decirte algo, mi amado hermano, de todo corazón. Si tú eres cristiano, tu identidad no es divorciado o divorciada, tu identidad es cristiana. No recuerdo si fue Otto o Eddie que dijo en una prédica que hasta el ministerio puede ser un ídolo. Y eso es algo que a mí me toca muy de cerca. Yo le doy gracias al Señor porque Él me llamó, me dio la vocación de ser pastor y yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Yo no quiero hacer otra cosa, yo quiero predicar la palabra y ser pastor. Me encanta mi trabajo, ahí me pagan por hacer lo que yo quiero hacer. Pero si algún día yo tengo un derrame cerebral y ya no puedo seguir predicando ni pararme en un púlpito nunca más, yo tengo que seguir experimentando el gozo de mi Señor, porque yo no he perdido mi identidad. Mi identidad no es pastor, mi identidad no es predicador, mi identidad es la misma que la tuya, cristiano, hijo de Dios, y eso nadie me lo puede quitar. Somos pecadores salvados por gracia, justificados por fe en la persona de Jesús. Pero este individuo del que estamos hablando aquí en la ilustración, todavía continúa sintiendo la necesidad de probar algo, de justificarse delante de los demás o delante de él mismo, cuando lo cierto es que nosotros no tenemos nada que probar. Cristo es nuestra identidad y eso no cambia con las circunstancias. ¿Ven ustedes, mis hermanos, cómo la mentira obra en nosotros? Si queremos ver cambio en nuestras vidas y llegar a ser emocionalmente estables, necesitamos que la verdad de Dios revelada en su palabra continúe desplazando la mentira de nuestras mentes y corazones. Tenemos muchas mentiras. Yo estoy seguro, aquí hay muchos varones solteros, o algunos veo solteros. Si a un varón soltero le pasan una encuesta, descríbeme la mujer con la que tú te quieres casar. Una mujer piadosa,
que ame al Señor, que ame su palabra, que quiera servirle. Esa es la mujer que yo quiero. Pero de repente llega a la iglesia una hermanita que se ve muy bien. Acaba de llegar del mundo, le falta mucha santificación, pero se ve bien. Y ahí está el hermano discipulándola. Porque en realidad él no cree todo lo que puso en ese papel. Lo que él cree es que el físico vale más que lo que está dentro. Eso es lo que él realmente cree. Por supuesto, hermanos, por si acaso, varones solteros y hermanas también, eso no quiere decir que yo debo casarme con una gente que no me gusta porque es piadosa. No. Para Ezequiel, su esposa era un deleite de observar, el deleite de sus ojos. Yo le doy gracias al Señor porque todavía después de 33, casi 34 años de casado, yo puedo decir de verdad delante del Señor como mi testigo, a mí me gusta más mi esposa ahora que cuando me casé. Y yo creo que es una gracia, una misericordia del Señor. Pero, vuelvo y repito, yo no estoy hablando de que lo físico no importa. Pero yo he descubierto algo con el paso de los años. El gusto no funciona en un vacío. A ti te gusta lo que te interesa. A ti te gusta lo que te interesa. Hace unos años yo tuve que ir a una gastroenteróloga y ella me mandó a hacer una radiografía de todos los intestinos y todas las cosas. Y yo le llevo la radiografía. Allá en República Dominicana, en Santo Domingo, hay un radiólogo que es muy famoso porque es muy bueno. Y yo fui donde este radiólogo y le llevo la radiografía. Y esta señora, la gastroenteróloga, toma la radiografía y la pone así a trasluz y dice: oye, pero la verdad es que fulano es un artista. Mire esa radiografía. Y yo estoy viendo todos los intestinos y yo no estoy viendo nada que sea. Ella estaba contemplando como un cuadro de Rembrandt. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo eso y viendo en eso lo que yo no estaba viendo. Porque a ella le interesa eso. Su interés maneja su gusto. Uno primero se enamora de la persona. La persona no es solo una envoltura. Es todo. Por eso es que hay hombres que tienen esposas hermosas que pudieran participar en un concurso de Miss Universo y terminan adulterando. Porque esto externo no es todo, ni es lo más importante siquiera. ¿Cómo es posible que hombres que tienen mujeres hermosas terminan adulterando con mujeres que no se parecen, que no le dan ni por los tobillos a la mujer que tienen? Físicamente hablando. ¿Por qué? O porque la esposa que tienen viven peleando, no tienen un buen matrimonio y de repente se encontró en la calle con una muchacha que lo complace en todo y él se enamoró de eso y le gusta ahora. Dice Tim Chester: la santificación consiste en hacer cada vez más pequeña la brecha que hay entre nuestra fe confesional y nuestra fe funcional. Nosotros tenemos una fe confesional. Yo creo que Dios es soberano, yo creo que Dios controla todo, yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios es misericordioso, yo creo que Él no permite nada en mi vida que no sea para mi bien, y todo eso yo lo creo en papel. Pero en la fe funcional, cuando las cosas no me salen como yo quiero, me amargo, me deprimo. Entonces, ¿en qué consiste la santificación? En hacer cada vez más estrecha la brecha entre lo que yo creo en la fe confesional y mi fe funcional. Y más adelante, añade este autor, tratar de cambiar únicamente nuestra conducta no funciona. ¿Por qué? Porque las mentiras que crearon esa conducta todavía están ahí. Salmo 119 que estudiamos ayer. Salmo 119, versículo 25. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra.
El salmista no le dice, Señor, cambia mis circunstancias. No, me dice, Señor, que mi mente funcione de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Vivifícame según tu palabra. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Qué debo hacer? Ir al psicólogo para que te dé un ansiolítico. No, susténtame según tu palabra. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra, dice, ese es mi consuelo en la aflicción. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Queridos hermanos, es la verdad del Evangelio la que nos hace libres. Es esa verdad la que debe ir sentada en el asiento del conductor en nuestras vidas, no las emociones. No las emociones. Si no nos mantenemos predicándonos a nosotros mismos esas verdades, no vamos a poder mantener un saludable control de nuestra vida emocional. ¿Qué dice el Salmo 103? Salmo muy conocido. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú quieres experimentar esa alegría de venir a la casa de Dios, a alabar al Señor con gozo, y que tu alma bendiga al Señor, no como un show, no como un espectáculo, sino de corazón. No olvides ninguno de sus beneficios, alma mía. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y de misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Qué buen Dios tenemos! Bendice, alma mía, Jehová, recordando sus beneficios. Lamentablemente muchos creyentes olvidan ese aspecto fundamental de la vida cristiana. Como dice Sinclair Ferguson, nuestro problema es que pensamos con nuestros sentimientos, no con la cabeza. Pensamos con nuestros sentimientos. ¿Qué debe hacer un creyente que no siente gozo en Dios? Recordarse a sí mismo que Él sigue siendo nuestro gozo y aceptarlo por fe. Su gozo no va a retornar pensando en el gozo o deseando el gozo. Su gozo va a retornar si Él se enfoca en las verdades que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Hay a veces personas que están deprimidas y yo les doy un consejo raro. La gente le encanta ir a los salmos cuando están deprimidos y está bien, no está mal. Pero a veces yo les digo, mira, a veces hay personas que están deprimidas, entonces se van a los salmos que tienen que ver con eso, y entonces están todo el tiempo rumiando el problema que los tiene deprimidos. ¿Sabes qué? Tal vez sería bueno para ti hacer un estudio sobre la persona de Dios en la Biblia. Y no solamente buscar los salmos que tienen que ver con tu problema. Para que tú recuerdes que esta vida no se trata de ti, se trata de Él. Para que tú te concentres en Él, no en ti, no en tu problema. Mira a Dios, contempla a Dios, como cantábamos en este retiro. Contempla a Dios. Recuerda que nuestro Dios es grande. Recuerda que nuestro Dios es todopoderoso. Recuerda que nuestro Dios es bueno. Recuerda que Él es misericordioso. Recuerda que Él es sabio. Recuerda que Él es compasivo. Recuerda que Él te cuida. Recuerda que Él te ama. Y te ama a tal punto que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que muriera en una cruz por tus pecados. El remedio para el temor a los hombres.
¿Se han dado cuenta cuántas veces nosotros hacemos cosas incorrectas por temor a los hombres? ¿Cómo podemos librarnos del temor a los hombres? Con el temor a Dios. El temor a Dios. Él es grande, Él es glorioso, Él es digno de admiración, Él es digno de temor reverente, Él es digno de adoración. Medita a menudo en su gloria, su grandeza, su justicia, su santidad, su amor, su poder, su esplendor, su belleza, su gracia, su misericordia, su compasión, y vas a ver cómo el temor a los hombres comienza a desvanecerse. Dice que Moisés se enfrentó a Faraón porque estaba viendo al invisible. Faraón era un hombre poderoso. Pero cuando Moisés de repente vio a Faraón y vio a Dios atrás, Faraón pareció un perrito pequiné. ¿Por qué? Porque él estaba viendo a uno 1000 veces más grande que Faraón. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Hermanos, el tiempo se ha ido, pudiera multiplicar mis ejemplos, pero lo que quiero dejar en vuestras mentes es que nuestra vida emocional fue diseñada originalmente para girar en torno a la persona de Dios y de nadie más. Podemos disfrutar de un montón de cosas creadas por Él para nuestro deleite, siempre y cuando veamos en esas cosas el amor, la bondad, la compasión, la sabiduría, la misericordia de Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. En esa época, cuando no había internet, habían 2 muchachas cuyos novios estaban estudiando en el extranjero. Y estas 2 muchachas ansiaban que llegara el día 15 de cada mes, porque ese era el día en que llegaban las cartas. Una de ellas, obviamente, porque estaba esperando cartas del novio. La otra, porque se enamoró del cartero. ¿Saben cuál es el problema nuestro, hermanos? Dios nos envía muchas cartas de amor constantemente. Cuidado, no te enamores del cartero. No te enamores del cartero. Recibiste algo bueno, algo que te dio gozo, alegría. Fue Dios que te lo dio como una muestra de su amor. Si queremos tener una vida emocional estable y seguir avanzando en nuestra santificación progresiva, lo que necesitamos no es terapia psicológica, lo que necesitamos es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Pongamos la verdad de Dios revelada en su palabra en el asiento del conductor, sentemos las emociones en el asiento del pasajero y sigamos corriendo nuestra carrera con paciencia, con los ojos siempre puestos en Jesús, buscando en Él y solo en Él lo que solo Él puede dar. Y termino leyendo el Salmo 36, versículos 7 al 9, dice la palabra de Dios: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Ese es nuestro Dios. Deleitémonos en Él. Deleitémonos en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y tendremos una vida emocional estable. Vamos a orar.